Iglesia Vida Cristiana presenta una palabra de Dios que cambiará su vida. Dios, así como en el mundo existen, yo decía, medidas para medir la superficie, para medir la capacidad, para medir la longitud, la altura, el ancho, ¿verdad? Hay medidas para la temperatura, hay medidas económicas, hay medidas monetarias, hay medidas médicas, medicinales, de tiempo, y pare usted de contar, agréguele todas las demás que están allí, ¿verdad? Dios también tiene medidas y esas medidas le van a ayudar a usted a ver cómo es la capacidad en la cual usted está en este momento para vivir la plenitud en Cristo. Amén. Entonces anote allí, apunte allí. En el libro de Éxodo 16, del 16 al 20, allí usted va a tener una medida para saber si tomaste más de lo que debías de tomar. No estoy hablando de bebida, estoy hablando de cuando estás en un lugar, cuando Dios te pone en un lugar como mayordomo, ¿tomaste lo que es justo? Salmo 39:4 le va a ayudar a usted a medir para ver cómo Dios mide los días. Entonces, allí usted puede medir cómo está su pasividad. Si usted está muy tranquilo o se tiene que poner las pilas y apresurarse en lo que Dios le mandó a hacer. Levíticos 19:35 nos sirve para medir las injusticias de los negocios. El apóstol nos hablaba la semana pasada y nos decía, ciertamente sabemos que hay una realidad con relación a la adquisición de alimentos, pero si tú compraste la harina pan a 100 bolívares, ¿por qué tú la vas a vender en 500? ¿Aló? Si la compraste en 100, ¿por qué la vas a vender en 500? Y eso por ponerle el ejemplo de la harina. Habrán otras cosas. Así que ahí nos vamos a medir, ¿verdad? En Efesios 4:13, como le dije, para medir la estatura de la plenitud de Cristo. Mateo 23:32, vamos a medir la culpa. Lucas 6:38, vamos a ver que allí está la medida de que con la vara que yo mido a otro, ay papá, con esa medida nos va a regresar. Así que tenemos que ponernos pila. En Efesios 3:19 tenemos la medida del amor. En 1 Tesalonicenses 2:16 tenemos la medida del pecado. En Jeremías 51:13 nos habla de la medida de la codicia. Proverbios 20:10, la falsedad. Y Romanos 12:3, la medida de la fe. Y por eso yo he titulado este mensaje, ¿conoces la medida de tu fe? ¿La conoce? Y yo quiero que lea en su Biblia allí Romanos 12. Vamos a leerlo desde el verso 1. Y dice así: por lo tanto, hermano, os ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de papá. ¿Cómo dice ahí? ¿Las conductas de qué? De este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Entonces van a aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Amén. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hágale así a su vecino: tienes una medida de fe y yo también. Tienes una medida de fe y yo también. Entonces fíjese, ¿qué es lo primero que Dios quiere? Que tú y yo conozcamos a qué nivel, que midamos cuál es el nivel que tiene esa medida de fe. Porque déjeme decirle que esa medida de fe, acepto que esa porción sea igual a los que hoy aceptaron aquí a Cristo. Porque esa medida de fe viene directamente de Dios y Dios la coloca cuando le conocemos, cuando aceptamos a Jesús y lo hacemos Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa porción está allí, pero esa porción de fe no puede permanecer igual. Esa porción tiene que ir de aumento. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ir aumentando. Entonces, cuando yo conozco que tengo una medida de fe y que tengo que aumentarla, entonces yo digo, wow, ya yo no voy a caminar por vista, yo voy a caminar por fe. Cuando yo me mido por el patrón de esa medida, ya yo no puedo decir, oh Dios, Elia, sigues con esas fortalezas mentales que no te benefician en nada. Acuérdense, hay fortalezas buenas y malas, y las malas son las que nosotros tenemos que derribar de nuestra mente. Todas esas fortalezas que no nos dejan avanzar, todas esas fortalezas que nos impiden creer que la palabra de Dios es viva y eficaz y está haciendo una obra transformadora cada vez que yo la leo, cada vez que yo tengo el rema, la revelación de ella. Por eso es necesario que la palabra no la razonemos, sino que cuando vayamos a leerla le digamos, Espíritu Santo, revélame la verdad que hay aquí. Revélame qué me estás hablando en este momento para mi vida. Si desea conocer más de esta prédica, escríbanos al correo electrónico audiovisualibc@gmail.com y solicítela con el código que ve en pantalla. Iglesia Vida Cristiana Valencia.